Ok. Súper. Entonces, bueno, gracias a todos los que se han conectado. Esta es una iniciativa nueva, creo, para muchos de nosotros, ¿no? Y definitivamente nueva para la comunidad. El objetivo de esta iniciativa es que todos podamos alimentar en nosotros ese bichito de leer más y, en este caso, leer respecto a el trabajo de investigación que se está haciendo respecto a este campo que tanto nos interesa, que es el machine learning, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente. Hay una serie de papers que vamos a ir leyendo. Ahorita estamos empezando con el primero, como decía Eva. Y estos papers, en teoría, son para que todos podamos aprender juntos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el primer paper que se llama Zero Shot Learning through Cross-Modal Transfer, ¿no? Entonces, les hemos compartido la URL. Tal vez los que no han tenido la oportunidad de revisarlo, lo pueden descargar y leer un poquito para entrar mejor en el contexto de lo que vamos a hablar. Una vez que entran a la URL, lo descargan y listo, ¿no? Son papers de acceso gratuito los que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a empezar es viendo el título del paper, ¿no? Este paper se llama Zero Shot Learning through Cross-Modal Transfer. Entonces, hay varias palabras que tal vez son nuevas para nosotros, ¿no? Varios conceptos que son nuevos. Entonces, vamos a analizar el título y también vamos a revisar los autores de este paper, ¿no? Este paper es del año 2013. Si se fijan, tenemos al famosísimo y queridísimo Andrew Ng como parte de los autores de este paper, ¿no? Entonces, todos los que hemos pasado alguna vez cursos de Andrew Ng sabemos su metodología, sabemos que él trata de explicarnos de una manera más simple muchos de los conceptos. Entonces, este paper, pese a que son cosas nuevas, pues tiene ejemplos que podemos rescatar, que nos van a ser fácil de abstraer. Entonces, vamos a empezar preguntándonos qué es Zero Shot Learning, ¿no? Algo nuevo para muchos, seguramente. Entonces, en el paper nos dice que Zero Shot Learning es la habilidad de clasificar instancias de una clase que el algoritmo no ha conocido durante su fase de entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a nosotros con esta técnica de Zero Shot Learning, vamos a utilizar modelos de Machine Learning que puedan realizar predicciones sobre clases de las cuales no ha recibido ejemplos en su fase de entrenamiento, ¿no? Y eso es algo retador, algo que tal vez nosotros los humanos hacemos, ¿no? Muchas veces en función a descripciones de objetos y demás, nosotros fácilmente vemos algo nuevo y lo podemos identificar, podemos ir asociando el conocimiento que ya tenemos y tratarle de dar un significado a la nueva cosa que vamos viendo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del Zero Shot Learning, ¿no? Y ahí viene el zero, ¿no? Sin ejemplos, vamos a hacer que el modelo de Machine Learning pueda identificar alguna clase. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aprender a clasificar todas las especies de animales que existen, ¿no? Al momento se tiene más o menos 1.9 millones de especies, ¿no? Entonces, no es factible que nosotros tengamos ejemplos de los casi 2 millones de especies que tenemos disponibles y los tengamos también etiquetados, ¿no? Por cada especie de animal, por cada especie de flores. En el caso, por ejemplo, de los autos, ¿no? Sabemos que cada año van saliendo modelos nuevos. Entonces, es muy complicado que nosotros podamos conseguir un dataset con todas las clases necesarias para poder identificar cualquiera de estos elementos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa de que hay una infinidad de clases que se pueden dar y que van a ir surgiendo todo el tiempo, esta técnica del Zero Shot Learning va a tratar de, para ejemplos que no tenía, para clases que no tenía ejemplos durante su fase de entrenamiento,
va a tratar de asociar en función a el conocimiento semántico que puede tener de alguna clase, ¿no? De alguna descripción de algún objeto. Entonces, a partir de eso vamos a poder clasificar ejemplos que el algoritmo durante su fase de entrenamiento nunca ha visto, ¿no? Y recordando un poquito lo que es el entrenamiento de un algoritmo en el escenario de Machine Learning, hablamos de que hay una fase de training, hay una fase de test, ¿no? Y previamente definimos qué tipo de problema queremos resolver, si es supervisado o no supervisado, y alimentamos a nuestro algoritmo en su fase de entrenamiento con todo el dataset que hemos recopilado, con la idea de que después, en la fase de test, nosotros le demos ejemplos nuevos que el algoritmo no conoce, pero que están asociados a clases que han aprendido, ¿no? En este caso, vamos a hacer el entrenamiento de nuestros modelos y vamos a aprender clases que van a tener también una asociación descriptiva y vamos a poder, para ejemplos nuevos, poder aproximar una imagen que el modelo no conoce a una clase del cual ya tenemos simplemente la descripción, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una información semántica que vamos a utilizar de las clases, no solamente las imágenes y que se llaman, ¿no? Sino vamos a agarrar las imágenes, las descripciones de esas imágenes y así vamos a ir asociando a la clase, ¿no? Entonces, en muchos casos, con esta metodología de Zero Shot Learning, en muchos casos vamos a tener tal vez la descripción de una clase, pero no vamos a tener ejemplos, imágenes, rows en nuestro dataset que hagan referencia a esa clase. Entonces, en esto somos muy buenos los humanos, les decía, ¿no? Esta técnica de Zero Shot Learning quiere imitar lo que nosotros hacemos. Y si ustedes yo les digo, y este es un ejemplo que está en el paper, ¿no? Si les digo, imagínense un vehículo eléctrico de 2 llantas controlado por un mando, en el cual podemos movilizarnos estando de pie y se estabiliza solo, ¿no? Eso es, tal vez en nuestro contexto aquí en Bolivia no hay mucho, ¿no? Pero si nos imaginamos el concepto, decimos vehículo de 2 llantas que tiene un mando, es eléctrico y se balancea solo. Entonces, esto es un Segway, ¿no? Y aquí tenemos el vehículo de 2 llantas con su mando y se balancea solo y nos permite movilizarnos, ¿no? Nosotros a partir del concepto podemos inferir a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Y ahora vámonos a uno más fácil. Si yo les pongo esto, ¿no? Es similar a un caballo, pero tiene rayas blancas y negras, ¿no? Algo más sencillo que tal vez tampoco existe en Bolivia, ¿no? Pero al menos sí lo conocemos. A veces están en las calles, en La Paz, en las esquinitas, ¿no? Similar a un caballo que tiene rayas blancas y negras. Solamente tenemos la descripción, pero no sabemos cuál es el objeto, pero seguramente ustedes ya se han imaginado a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, similar a un caballo, pero que tiene las rayas blancas y negras, es una cebra, ¿no? Entonces, algo similar es lo que queremos nosotros aprender con este Zero Shot Learning, ¿no? Sin tener la imagen como parte de nuestro dataset de entrenamiento, con solo tener la descripción, nosotros vamos a ser capaces de sí, en la parte de predicción necesitamos nosotros identificar una cebra, ¿no? Ya que tenemos la descripción y vamos a ver más adelante que se aplican técnicas para extraer características de esta descripción de manera no supervisada, que es aún más interesante. Todo esto para que nosotros podamos reconocer imágenes que tal vez nuestro modelo no ha visto en su fase de entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a imitar, vamos a tratar de imitar esa característica nuestra, ¿no? De identificar objetos a partir de conceptos, de descripciones, ¿no? Y también muchas veces nosotros identificamos los objetos por similaridad, ¿no? O porque están cerca alguna categoría cercana, ¿no? Entonces vamos a aplicar lo que es el neighbor learning, ¿no? Funciona algo que es parecido, nosotros vamos a tratar de asignarle un concepto, un valor, una clase. Entonces, esto es lo que nos muestra nuestro paper, ¿no? Y seguramente los que han revisado el paper han podido ver que vamos a, como habíamos dicho, predecir
vamos a ser capaces de predecir con este modelo tanto las clases que hemos aprendido en la fase de entrenamiento, de los cuales teníamos ejemplos y sus descripciones, como las clases que no hemos aprendido, ¿no? Y en el paper hablan de imágenes, ¿no? Que son vistas y conocidas por el modelo durante la fase de entrenamiento, y también nos habla de imágenes que el modelo no ha visto para nada en la fase de entrenamiento, pero de las cuales sí tenemos una descripción, ¿no? Entonces, si vemos este ejemplo, y más adelante vamos a ver en detalle el dataset con el cual hacen los experimentos para este modelo, tenemos algunas clases, ¿no? Tenemos la clase de auto, tenemos la clase de caballo, tenemos la clase de perro, ¿no? Y en función a estas clases y a sus descripciones, nuestro dataset tenía imágenes de cada una de estas clases, ¿no? Entonces, dentro de nuestro modelo, en este caso, el modelo, el algoritmo, conoce información de estas clases que estamos mencionando, tanto texto como descripciones. Y la parte interesante de las imágenes que no se han visto están con estos dos, ¿no? Y en el paper nos menciona dos clases que no se han visto, con las que se obtienen mejores resultados de este dataset, que es la clase del gato y del camión, ¿no? Si nuestro modelo en la fase de predicción le damos una imagen de un gato, pese a que en los experimentos de manera intencional han excluido estas imágenes de los gatos y de los camiones para que el modelo no los conozca, se supone que este Zero Shot Model lo que va a hacer es cuando vea la imagen de un gato por primera vez, lo va a asociar a la descripción que tenemos del gato, ¿no? Y por ende, por el procesamiento de las descripciones y de las características que tienen estos objetos, va a este modelo a agrupar los elementos en función a su similaridad, ¿no? Y si vemos aquí, tenemos a este lado las clases que están relacionadas a animales, ¿no? Dog, perro, caballo, y aquí tenemos los autos, ¿no? Y cuando vemos una nueva imagen, que en este caso es la del gatito, entonces la está mapeando cerca a lo que es similar en su contexto, ¿no? Entonces un gato es muy parecido, tiene características parecidas a lo que es un perro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y si vemos la otra clase que es el camión, ¿no? El camión lo está asociando o lo está poniendo similar, y allí podemos ver la distancia, ¿no? Está más cerca de lo que es la clase que sí el modelo aprendido, que era el auto, ¿no? El modelo aprendido con las descripciones del auto y también con las imágenes. Entonces, ese es el objetivo. Con un modelo, nosotros vamos a, en la fase de predicción, poder identificar clases que el algoritmo conoce y clases que el algoritmo no ha visto ejemplos durante su entrenamiento. Entonces, en el paper nos mencionan dos ideas, ¿no? Primero nos dice que vamos a hacer uso de estos dos ingredientes, las imágenes de cada clase y una descripción en texto de esas clases, ¿no? Entonces, esa descripción en texto, nosotros lo vamos a poner dentro de vamos a rescatar su significado semántico para poder buscar similaridades y demás. Entonces, vamos a combinar el significado de las clases con las imágenes, ¿no? Y esto hace que el modelo sea mucho más interesante porque estamos creando lo que luego nos va a permitir para una nueva imagen encontrar sus características y también asociarlo a la clase a la que corresponde, ¿no? Entonces mezclamos dos cosas, mezclamos las imágenes, mezclamos los textos descriptivos de cada clase. Entonces, dentro de los textos descriptivos de cada clase van a estar las descripciones de las clases conocidas y de las clases que no se conocen, ¿no? Las seen y las unseen, las que el modelo va a ver en el entrenamiento y las que no, ¿no? Y algunos van a ir acompañados con imágenes y otras no. Entonces, vamos a hacer que nuestro algoritmo, y si se fijan aquí, estamos utilizando ellos mencionan, ¿no? Una red neuronal que va a aprender a combinar la imagen con su descripción. Todo eso para que más adelante se pueda utilizar en la fase de predicciones. Entonces, cuando hablamos de las características semánticas de los textos y las relaciones que estos puedan tener,
En el paper nos hablan de que durante sus experimentos ellos han utilizado 50 clases diferentes, ¿no? Y esas clases diferentes están respaldadas por texto, ¿no? Y ese texto no es, lo interesante de aquí es que no es un texto que se haya recopilado de manera manual, ¿no? Ellos dicen que igual con aprendizaje automático han utilizado respecto a estas 50 clases que ellos van a analizar, han utilizado texto de Wikipedia, ¿no? Y han entrenado esas clases en función de ese texto de Wikipedia y han obtenido una representación semántica de todo el texto que se presenta, ¿no? Y tal vez han visto eh, ejemplos del Word2Vec o algo así, donde usualmente las palabras, ¿no? Las podemos agrupar o en función al contexto en el que se presenta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay esta relación de palabras, ¿no? Eh, reina y rey son palabras que están cercanas. ¿Por qué? Porque se presentan en texto, en un contexto muy similar en ambas ocurrencias, ¿no? Y algo parecido hacemos con estas 50 clases o estos 50 vectores de palabras. Y con estas palabras, con estos vectores, ya podemos empezar a medir distancias, medir similaridades y demás, ¿no? Entonces, lo interesante es que este texto se ha aprendido de Wikipedia, ¿no? Entonces, no es algo que sea manual, no es que alguien ha tenido que entrar y describir, ¿no? Cómo es un gato, describir cómo es un perro, cómo es un camión, cómo es un auto, no. Esto también se ha entrenado a través de un modelo no supervisado que ha utilizado texto de Wikipedia. Entonces, y también nos mencionan en el paper, no necesitamos definiciones manuales de los atributos de las clases que van a aprender, ¿no? Tanto de las vistas, las que conocen como las que no. Entonces, podríamos pensar, ¿no? De que tenemos imágenes y estamos asociando textos que van a describir lo que hay en las imágenes, ¿no? Y esto hace referencia a otro paper, a otra técnica, pero más o menos es esto lo que se quiere, ¿no? Tenemos dentro de nuestro modelo dos entradas, una que va a ser la imagen y otra que va a ser la descripción de la clase a la que está asociada la imagen, ¿no? Entonces, para entrenar a nuestro modelo vamos a crear una representación de ambos que esté combinado y esto nos va a permitir luego lograr lo que hemos mencionado con él, lo que estamos tratando de obtener con el Zero Shot Learning. Esa es la primera idea, ¿no? Vamos a mezclar lo que son las imágenes con el texto y le vamos a dar una representación semántica, tanto para las clases que hemos visto como las clases que el modelo no va a ver en su fase de entrenamiento. Y la segunda idea es, usualmente los modelos de Machine Learning tienden a realizar las predicciones en función a las clases que conocen, ¿no? Si nosotros hemos entrenado nuestro modelo con 10 clases y damos un nuevo ejemplo, entonces el modelo va a tratar de darnos como predicción que esa imagen pertenece a alguna de las clases que conoce, ¿no? Entonces, para evitar esto, en este paper se introduce el concepto de Outlier Detection Probability, ¿no? Entonces, para las nuevas imágenes, ellos tienen una forma de identificar primero si la imagen con la que estamos tratando de hacer predicciones, ¿no? Esa imagen que está entrando en la fase de test, pertenece o no a una clase conocida o a una clase no conocida, ¿no? El SIN o el ANSIN. Entonces, existe ese filtro previo, ¿no? Tenemos la imagen y vamos a ver si pertenece a una clase que el modelo, con la que el modelo ha sido entrenado o es una clase que el modelo no ha visto ejemplos. Entonces, si es una clase conocida, ¿no? Si este Outlier Detection Probability determina que la nueva imagen no es un outlier, sino que es parte de lo que el algoritmo conoce, lo que el modelo conoce. Entonces, para hacer la predicción se utiliza un clasificador estándar, ¿no? Y aquí podemos hablar de cualquier modelo de Machine Learning que aplique al caso de uso, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo conoce las clases y le estamos presentando una nueva imagen, entonces va a dar como resultado una de las clases conocidas, una de las clases con las que ha obtenido ejemplos e imágenes al ser entrenado, ¿no? Entonces, cuando este Outlier Detection Probability sale positivo, ¿no? Y dice, esta imagen
con la que queremos hacer predicción, yo no la he visto nunca. Entonces, cuando es una imagen nueva, ya empieza lo interesante y empieza a actuar lo que es el Zero Shot Learning, ¿no? Este Zero Shot Learning lo que va a hacer es, va a tomar la imagen que no es conocida, es decir, que no va a entrar a esta parte del clasificador estándar, y esta imagen que no es conocida, que el modelo nunca ha visto, la va a asignar a alguna categoría en función a la similaridad que tenga, ¿no? Es decir, de esa imagen va a extraer sus características y como hemos visto previamente, hemos hecho como un mapping entre imágenes y conceptos, ¿no? Entonces, de esta nueva imagen solamente tenemos el concepto, no tenemos la imagen. Entonces, el modelo lo que va a hacer es extraer sus características y en función de las características que se extraigan de las imágenes, le va a asignar la clase de las clases unseen que tenían en el modelo, ¿no? Entonces, esta parte del Outlier Detection Probability es lo interesante y es lo que separa las clases conocidas de las desconocidas y a partir de eso en función a las similaridades. Por eso que en el gráfico veíamos que en el modelo de manera intencional han dejado fuera el gato y el camión, ¿no? Y cuando veíamos el gato, en esa representación en menos dimensiones que es el gráfico, veíamos que el gato estaba cerquita a lo que es el perro, ¿no? Porque comparten características, y el camión estaba cerca a lo que es el auto, ¿no? Entonces ahí está la similitud o esa parte semántica de los conceptos para tratar de asociar esas imágenes no conocidas con nuestro modelo. Y bueno, en el dataset hablamos de, nos mencionan que este dataset, que este modelo ha sido probado en el dataset que se llama CIFAR 10, ¿no? Y este CIFAR 10 consiste en un dataset que tiene 60,000 imágenes de 32 por 32, son imágenes a color, y tenemos 10 clases, ¿no? Y esas 10 clases tienen 6,000 ejemplos cada uno. Y si nos fijamos el detalle de las clases que están aquí, ¿no? Estas son las 10 clases que tiene este dataset. 10 clases y cada clase tiene sus respectivos 6,000 ejemplos, ¿no? Entonces, en el gráfico que veíamos antes, de estas 10 clases, durante la fase de entrenamiento, ellos han excluido a propósito esta clase de gato y esta clase de camión, ¿no? Han entrenado el modelo con todas las clases menos la del gato y menos la del camión, ¿no? Entonces, se han guardado esas dos clases para las predicciones y han visto cómo el modelo asignaba estos ejemplos a sus representaciones, ¿no? Y recordemos nuevamente, este modelo recibe dos inputs. Uno son las imágenes que vienen en formato de imagen y el otro es el texto representativo de las clases, ¿no? Entonces, durante la fase de entrenamiento, el modelo sí ha tenido el texto representativo de lo que es un gato y de lo que es un camión, pero no ha tenido esta parte de las imágenes, por eso son clases no vistas. Entonces, hablamos de que se ha proyectado, ¿no?, las imágenes de las clases que hemos mencionado, que hemos visto son 10, ¿no? Y ellos han trabajado con un vector dimensional de 50 clases diferentes, ¿no? Ellos han aprendido del Wikipedia las características de 50 clases diferentes y las han asociado a las clases de imágenes que hemos visto de este dataset del CIFAR. Entonces, ya cuando hablamos de esta relación, y si recordamos un poquito, el objetivo de este Zero Shot Learning es aprender a predecir imágenes vistas, imágenes que, bueno, sin y unseen, imágenes que el modelo conoce e imágenes que el modelo no conoce, ¿no? Porque no ha sido alimentada de las mismas en la fase de entrenamiento. Entonces, aquí nos habla de eso, ¿no? El objetivo es aprender a identificar nuestra Y, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de modelos de Machine Learning, a veces hacemos la referencia a una función, ¿no? Vamos a aprender Y en función de X, ¿no? Y X vienen a ser las características que tenemos de nuestros objetos en el dataset y demás. Entonces, esa Y, ¿no? Esa predicción que vamos a obtener puede pertenecer a una clase vista, ¿no? Esta S viene del SIN, o puede pertenecer a una clase de las unseen, ¿no? Donde no teníamos ejemplos
durante la fase de entrenamiento. Pero sí, si bien no teníamos las imágenes, sí hemos contado con representaciones de texto de cada una de las clases, tanto de las clases vistas como de las clases que el modelo desconoce, ¿no? Entonces vamos a combinar, vamos a proyectar una imagen en el texto y así vamos a encontrar también ese valor semántico, ¿no? Por eso con nuevas imágenes extraemos la información y podemos relacionarlos también a clases que el modelo desconoce. Y bueno, aquí tenemos el efecto de esto, ¿no? El efecto de combinar las características de la imagen, y bueno, al decir las características de la imagen, podemos hablar de el funcionamiento natural de una red neuronal o de un modelo de deep learning, ¿no? Que sabemos que a lo largo de cada una de las capas intermedias que va teniendo, pues en cada capa va abstrayendo alguna característica, ¿no? Y eso se va construyendo hasta poder identificar el objeto, la clase como tal. Entonces, aquí vemos la relación entre las imágenes y el texto descriptivo, ¿no? Y si se fijan, una vez que este modelo ha sido entrenado, podemos ver que las clases se forman clusters, ¿no? De las imágenes con su respectiva clase. Recordemos que también ahí está el texto embebido que los describe. Pero se forman clusters y podemos ver que de alguna forma estos clusters están cercanos con clases que se parecen, ¿no? Aquí tenemos toda el área de animales, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos el área de vehículos, ¿no? Automóvil, un barco, un avión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lidiamos nuevamente con las clases no conocidas, ¿no? Las unseen, las clases que empiezan con un, ¿no? Las unseen. Vemos que aquí el camión y el gato, si bien no tienen su asociación respecto a las imágenes, se han puesto en una ubicación muy cercana a clases parecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que esa comparación semántica del texto y de las imágenes nos permite hacer y nos permite también que este Zero Shot Learning pueda clasificar estas imágenes, ¿no? En la clase que corresponda, recordemos, sin que el modelo haya conocido ejemplos de las mismas. Entonces, en el paper, como es natural, hay todo el desarrollo matemático y cómo ellos plantean su función objetivo y demás, ¿no? Pero yo rescato algunos key points, ¿no? Lo que queremos predecir son clases vistas, sin clases le llaman, ¿no? SEN, y las clases unseen, ¿no? Las clases no vistas. Nuestro modelo va a predecir que una imagen pertenece a una clase que el modelo conoce o que una imagen pertenece a una clase que el modelo no ha visto en la fase de entrenamiento. Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, ¿no? Son dos grandes grupos. Ya habíamos dicho, cuando es una imagen de una clase que el modelo conoce y ha sido entrenado, entonces vamos a ir por un clasificador tradicional, ¿no? Algo tradicional que funciona. Y puede ser cualquiera. En cambio, cuando identificamos que la imagen que queremos hacer la predicción pertenece a una clase que no tenía ejemplos de respaldo, entonces ahí vamos ahí empieza lo interesante y lo que es este concepto de Zero Shot Learning, ¿no? Vamos a extraer sus características y asociarlo a su respectivo vector de palabras que va a explicar el contenido. Entonces, si bien este es nuestro objetivo para las predicciones, contamos con descripciones de todas las clases que queremos identificar, ¿no? Tanto las clases que el algoritmo va a tener ejemplos en la fase de entrenamiento, como las clases de las cuales el algoritmo no va a tener ejemplos, ¿no? A nivel de texto tenemos la descripción de todo. Recordemos que durante la fase de entrenamiento vamos a hablar de imágenes, ¿no? Pero estas imágenes pertenecen a la clase de las imágenes que el algoritmo conoce, ¿no? Las imágenes SIN, las imágenes que el algoritmo conoce durante su fase de entrenamiento. Y estas clases, como habíamos dicho, van a estar mapeadas a su respectivo vector de palabras, ¿no? Su respectivo vector de palabras que hace referencia a la clase a la que corresponde, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer
queremos tratar de predecir las imágenes, ¿no? Que pueden hacer referencia a estas dos categorías. Vamos a predecir si una imagen pertenece a cuál de estas dos categorías y recordando que puede ser una imagen vista o una imagen que el modelo desconozca. Y hablábamos de una fase previa, ¿no? Donde vamos a tomar un factor que nos va a permitir hacer esta diferenciación, ¿no? La nueva imagen es algo que conocemos o es algo que no conocemos. Y a esto en el paper ellos le llaman el Binary Visibility Random Variable, ¿no? Entonces, antes de ver si la imagen se va a un clasificador tradicional o si se va a encontrar la representación semántica en alguno de los textos, primero computamos esto, ¿no? Para decir cuál de los dos caminos es el que la imagen va a tomar, ¿no? Y también nos presentan esta fórmula donde básicamente vamos a utilizar este factor del Outlier Detection Score, ¿no? Y aquí en el paper hacen referencia como es un outlier cualquier imagen que no haya sido parte, que no pertenezca a alguna clase que el modelo ha visto en la fase de entrenamiento, ¿no? Entonces, con esta parte de la ecuación computamos lo que es el outlier y si es un outlier, entonces la imagen no va a entrar por el modelo tradicional, ¿no? Y si no es un outlier, si es una imagen que el modelo sí conoce, entonces podemos utilizar cualquier modelo tradicional para resolverlo. Y recordemos el dataset con el que este modelo ha sido entrenado es el de CIFAR 10, ¿no? Y es CIFAR 10, ¿por qué? Porque tiene 10 clases. Aquí tenemos todas las clases que tiene este dataset, ¿no? Y recordemos que lo han complementado con texto que han extraído de Wikipedia para obtener sus descripciones. Entonces, lo que ellos han hecho es, de estas 10 clases, ellos han ido de manera intencional excluyendo pares de clases, ¿no? Y si se fijan aquí, hay clases que se parecen más, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que un gato tiene características muy similares a lo que es un perro, ¿no? Y que un camión tiene características similares a lo que es un automóvil, ¿no? Entonces, este modelo funciona bien cuando las clases que son similares, sus pares similares, no son excluidas de la fase de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si aquí del modelo excluyen dos clases y estas dos clases son perro y gato, no sabemos que esas dos clases son similares, ¿no? Es por eso que en el gráfico que veíamos antes, cuando ha llegado el gato, que pertenecía a una clase que el modelo no conocía, automáticamente por similitud y la semántica que se ha aprendido, el gato iba cerca a lo que es el perro, ¿no? Entonces está el perro, que es una fuerte referencia para poder identificar lo que es el gato. Pero ¿qué pasa si quitamos los dos? ¿No? Quitamos el gato, quitamos el perro y las otras clases ya no comparten mucha similitud entre sí con estos dos elementos, con estas dos clases, ¿no? Entonces, si quitamos dos clases que son muy parecidas, entonces perdemos, en este modelo se pierde la semántica para poder asociar la clase no conocida a la mejor opción, ¿no? Entonces, cuando sacamos dos clases parecidas, aquí podemos ver que la accuracy baja a 0.5, ¿no? Lo mismo aquí cuando quitamos plain y auto, que tal vez comparten varias cosas en común, la accuracy también es bajo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el modelo funciona cuando dejamos una clase parecida, ¿no? Perro y gato sabemos que comparten muchas cosas, entonces voy a dejar el perro y voy a sacar el gato, ¿no? O voy a dejar el gato y voy a sacar el perro. Así voy a poder identificar mejor esta clase no conocida, ¿no? Entonces, el mejor resultado que se ha obtenido en la fase de experimentos ha sido cuando de todas estas clases, de estas 10 clases que existen, las dos clases que ellos han determinado como unseen, ¿no? Como clases no vistas y no conocidas por el modelo, han sido cat y ha sido truck, ¿no? Si se fijan, son un gato y un camión, no comparten características, ¿no? Entonces, esas dos categorías las han extraído y aquí, en estos casos, es cuando tienen el mejor accuracy, ¿no? Esos son los resultados de evaluación del modelo.
Y bueno, recordemos que este paper es del 2013, ¿no? Entonces, he buscado tal vez explicaciones, imágenes o tutoriales que puedan ayudarnos a entender mejor estos conceptos. Y he visto que también existe un repositorio en GitHub, ¿no? Donde nos habla de la implementación en código de este paper. No estoy segura si es el oficial o no, ¿no? Pero hace referencia al paper. Y yo tenía curiosidad de cómo funcionan estos word vectors, ¿no? Porque habíamos visto el dataset de CIFAR tiene 10 imágenes, perdón, 10 clases, y cómo ellos armaban esos word vectors, ¿no? Entonces, aquí en la página de GitHub tienen una sección, ¿no? Donde nos dice que ellos ya tienen una matriz preparada de lo que es los word vectors para esas 10 clases del dataset de CIFAR. Y bueno, este modelo está hecho en MATLAB, ¿no? Por si alguien quiere reproducirlo más adelante. Entonces he abierto ese archivo aquí nos dice, ¿no? De Word Data, ¿no? Y aquí en el paper también nos habla de que hacen experimentos con el dataset de CIFAR 10, CIFAR 10 que hace referencia a las 10 clases, y también hacen experimentos con un dataset que es el CIFAR 100, ¿no? Que hace referencia a más clases, con más ejemplos y demás. Entonces, siguiendo con lo que es el CIFAR 10, yo he ido a abrir este archivo que se llama el wordtable.mat, ¿no? Recordemos que está hecho en este código está en MATLAB. Y viendo el archivo, aquí están los word vectors, ¿no? Que son representaciones matemáticas de las descripciones de estos textos. Y pues al final tenía las 10 clases que son las que queremos, que son con las que cuenta el modelo o el dataset de CIFAR 10. Entonces esto me parece interesante. El código está en MATLAB, no sé si habrán otras versiones, tampoco estoy segura si será la oficial, pero muchas veces es importante reproducir los experimentos, ¿no? Entonces también hay esa opción, si les interesa ver a detalle esta técnica tan interesante que es el Zero Shot Learning, ¿no? De aprender a describir, aprender a hacer que nuestro modelo pueda predecir imágenes de clases que nunca ha visto en la fase de entrenamiento, ¿no? Ese es el concepto que nos presentan pues en el paper. Les dejo aquí algunos recursos, algunos videos que sirven para entender estos conceptos. Aquí está también el GitHub, la URL del dataset, y hay varios blogs, ¿no? Tratan de explicar a detalle lo que es el Zero Shot Learning. Y, y sí, recordemos que uno de los autores es Andrew Ng, y una frase que la caracteriza es: no te preocupes si no lo has entendido totalmente, ¿no? Eso es un proceso poco a poco. Y bueno, la parte matemática o los conceptos, a veces pasa que cuando leemos un paper, leemos un concepto, lo buscamos, vemos en la descripción del concepto y aquí hay otra palabra que no entendemos, y así es una cadena de muchas cosas que no entendemos, ¿no? Pero el objetivo también de este club es que poco a poco vayamos adecuándonos tanto al formato, a la escritura de los papers, a los conceptos, a la forma en la que lo representan. Y bueno, al final del paper también hay varias referencias a otros papers de los que ellos extraen los modelos, ¿no? Como la parte no supervisada de extracción de texto que describe las clases, etcétera. Entonces, sí, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Si alguien quiere aportar algo, ¿qué les ha parecido el paper, los que han tenido la oportunidad de leer? No sean tímidos. Yo sé que Eva tiene algunos premios para nosotros. Sí, definitivamente tenemos para todas aquellas personas que pregunten, que participen, que puedan o quieran liderar la próxima sesión que vamos a tener. Entonces, tenemos premios interesantes, ¿no? Que gracias a las gestiones que Natalia ha realizado, tenemos 10 créditos. Ya tenemos 10 créditos para Quick Labs, para todas aquellas personas que participen. Y bueno,
que también, como les decíamos anteriormente, les decíamos que aquellas personas que también gusten pueden liderar la siguiente reunión. Ya, entonces a esas personas también se les va a dar premios. Natalie, tengo una pregunta. Nos has explicado qué significa el Cross Modal Transfer. Entonces, ¿qué sería el One Shot Learning? Bueno, más bien, hemos visto lo que es el One Shot Learning y si tienen razón, la segunda parte del Cross Modal Transfer es lo que no hemos explicado, ¿no? En este modelo que describen en el paper, la parte del Cross Modal es la combinación, ¿no? De lo que es la imagen con el texto y su descripción, ¿no? Estamos combinando dos modalidades de información para poder aplicar esta parte del Zero Shot Learning, ¿no? Y hay otros donde tal vez combinan, no sé, el audio y la descripción del audio, ¿no? En este caso estamos combinando imágenes con texto. Esa es la parte que hace referencia al cross-modal. Ya. Gracias, Natalie. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, buenas noches. Gracias, Natalie, por lo del paper. Yo tengo una duda y va más respecto a las métricas a las métricas que han utilizado en el paper para medir sus resultados. Em, no las terminé de entender. Sí leí como que de manera ejecutiva el paper, pero eso sí, ¿nos podrías explicar, por favor? Ya. Bueno, por lo que entiendo, es, ellos están computando el accuracy, ¿no? Si bien solamente esta dataset tiene 10 clases, ellos han hecho experimentos donde han excluido 2 clases, ¿no? De manera, primero de manera aleatoria y luego en función a cuán similares son o no. Entonces, si bien se tiene la imagen y se tiene la descripción, por ejemplo, si ellos han sacado de la fase de entrenamiento las clases de gato y de camión, pues el accuracy lo han metido en la fase de predicción, dando una imagen de gato, ¿no? Que lo han excluido de la fase de entrenamiento y han validado, ¿no? Que el modelo les diga que esa imagen corresponde a lo que es un gato. Entonces, lo que ellos muestran en el gráfico es esta parte del accuracy sencillo, ¿no? Y luego tienen otro gráfico donde ellos validan 3 modelos diferentes de tres técnicas diferentes, ¿no? De cómo el modelo, primero, podríamos ver 2 formas, ¿no? Cómo el modelo clasifica bien las imágenes que conoce, las clases que conoce, y cómo el modelo clasifica bien las clases que no conoce, ¿no? Entonces, a nivel global, el modelo va a tender a clasificar mejor pues, las clases que conoce, que ha recibido imágenes en el entrenamiento, ¿no? Entonces, ellos aplican algunas técnicas y algunos thresholds para poder medir esta diferencia de aciertos en clases tanto conocidas como la desconocida, ¿no? Y ellos han tenido mejores resultados excluyendo clases que son totalmente diferentes, ¿no? Como esta del gato y del camión. Sí, sí es algo complejo. Les he puesto en las diapositivas la parte más sencilla de una accuracy simple, ¿no? Donde se mete una imagen que nosotros sabemos que es de un gato, pero esperamos que el modelo también la asocie a esa clase respectiva. Súper, gracias. Aquí, gracias, Grisel. ¿Qué tal, chicos? ¿Quiénes más han tenido la oportunidad de leer el paper? No sé si tienen algún comentario, qué les ha parecido. Son papers cortitos los que vamos a ir viendo en estas sesiones. Yo también he leído el paper Sí. y me parece que ha sido muy interesante porque, como has dicho, sí mezclan 2 áreas que o sea, que en el pasado se han analizado por separado, tratar de entender
la parte de la semántica, del significado de las palabras y a otros proyectos, ¿no? Pero ahora lo han unido y de alguna forma tiene sentido porque es como nosotros aprendemos, ¿no? Cuando te explican algo y no te lo muestran, te hacen la descripción. Entonces, tiene mucho sentido el cómo han llegado a este paper, ¿no? Sí, sí, conceptos nuevos, ¿no? Tal vez que es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, pero conceptos que ellos lo plantean de una forma muy interesante respecto a los algoritmos y modelos. Moni. Sí, uy, disculpen, hay un poco de ruido aquí. Sí, la verdad, tal vez a modo de como complementar la parte, o sea, tal vez podrías dar un pequeño más de detalles sobre lo que es el one-shot learning, porque hemos visto lo del zero-shot learning, pero sin datos, pero con el one-shot learning tal vez un poquito más, algún ejemplo o algo más de información por eso. Sí, sí, revisando estos conceptos, he visto que hay el zero shot learning, hay el one shot learning, hay el few shot learning, ¿no? Y un ejemplo que está igual en uno de los tutoriales, cursos de Android G es el one shot learning, por ejemplo, se aplica cuando se tiene que hacer reconocimiento facial, ¿no? Usualmente cuando hay sistemas que van a hacer reconocimiento facial de personas, ¿no? Para identificar a las personas. Usualmente vamos, nos registramos y nos toman una foto, ¿no? Y usualmente en la foto estamos bien peinados, bien vestidos y demás, ¿no? Entonces, la idea de estos modelos de, por ejemplo, de one-shot learning es que con una foto ellos puedan identificar a la misma persona, ¿no? Y considerando que en la vida real tal vez no nos parezcamos mucho a como estábamos en la foto, tanto en forma de peinarnos, vestimenta y demás. Entonces, esos modelos lo que hacen es medir las distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, de todos los registrados aquí, nos van a tomar una foto a cada uno de nosotros y le vamos a tener un sistema de detección facial que en función de esa foto va a tratar de identificar quién es la persona, ¿no? Entonces, cada vez que entre alguna persona, cada uno de nosotros va a representar una clase. Y lo que el algoritmo va a hacer es tomar la fotografía, la imagen de la persona que está entrando y tratar de comparar distancias, ¿no? Entre la persona nueva, tal vez es la Moni despeinada que está entrando y ahorita yo estoy despeinada, ¿no? Entonces, tal vez la distancia va a ser, pese a que la imagen de la foto con la que el sistema registrado puede ser alguien súper peinadito, bien vestido y demás, si entra alguien despeinado, pues lo que hace este modelo es comparar, ¿no? Con esa única imagen que ha tomado, comparar y medir distancias entre lo que está entrando, ¿no? Lo que se está utilizando en la fase de predicción, digamos así, o en la fase de test, comparar distancias entre esa nueva imagen contra las clases que ya se tienen registradas, ¿no? Entonces, hay modelos, Deep Learning principalmente, que nos sirven para computar esa distancia entre imágenes, ¿no? Y si bien ahorita hemos visto Zero Shot Learning, donde no tenemos imágenes, solamente tenemos la descripción, en el One Shot Learning se tiene solamente una imagen asociada a la clase y el resto en la predicción hay que tratar de encontrar modelos que nos permitan identificar similitudes. Sí, algo así, Moni. Gracias. Natalie, hay una parte donde dice que cuando ingresa una nueva imagen, primero se tiene que mapear la misma en un espacio semántico de menor dimensión. ¿Ya? Luego dice, usamos la detección de valores atípicos para determinar si está en la variedad de imágenes vistas. Ya, pero tal vez como tú has revisado un poquito más el paper, ¿por qué hace ese trabajo? ¿Por qué inicialmente agarra y primero mapea esta imagen en un espacio semántico más pequeño y no, digamos, en un espacio mayor? Es porque en este modelo está combinando esos dos inputs, ¿no? Primero la imagen y extrae las características de la imagen y el texto descriptivo de la clase
con su Word Vector, ¿no? Que son representaciones matemáticas. El objetivo es que para nuevas imágenes, ¿no? No solamente vamos a considerar las características de la imagen como tal, ¿no? Sino vamos a tener las características descriptivas del texto, ¿no? Entonces, seguramente cuando alguien mete una imagen de un perro, el modelo de Deep Learning de manera jerárquica va a ir obteniendo las características, los features y demás. Y lo mismo estamos haciendo con el texto, ¿no? Entonces, se refiere a combinar ambos en un solo elemento para poder generalizar a clasificar estas imágenes que no pertenecen al grupo de imágenes vistas que han sido, que han sido utilizadas en la parte de entrenamiento. Ese es el objetivo, generar algo más, enriquecido con la información no solamente de imágenes, sino también del texto, ¿no? Y bueno, se habla a veces de embeddings y demás, ¿no? Que al final son representaciones de menor dimensión de las imágenes que estamos recibiendo. Gracias, Natalia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Qué les ha parecido la primera sesión? Bueno, este es el primer paper que estaríamos leyendo, ¿no? El siguiente viernes 29 tendríamos nuestra siguiente reunión y bueno, empezaríamos igual a las 19 horas y bueno, reiterar nuevamente que todas aquellas personas que participen, aquellas personas que quieran liderar la siguiente lectura, también pueden ganarse los 10 créditos para los Quick Labs y bueno, así poder trabajar también en esta con Google Cloud, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o qué les ha parecido para que, bueno, podamos dar por terminada la sesión. Generalmente cuando se lee un paper hay tal vez un reto que podríamos plantearnos y podríamos pensar cuál es el siguiente step, ¿no? En todo paper siempre hay, ¿y ahora qué? O sea, hemos hecho esto, hemos visto esto, y ¿cuál sería el siguiente paso para, si este fuera nuestro trabajo y quisiéramos continuar? Nati. Bueno, este paper es del 2013, ¿no? Y ahora hay técnicas, hay algoritmos, hay modelos muchos más actualizados, con frameworks que son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso sería que nosotros nos pongamos a investigar dónde se está aplicando estas técnicas del Zero Shot Learning, del One Shot Learning, del Few Shot Learning, ¿no? Que se aplica en texto, se aplica en imágenes, en muchas cosas, ¿no? Entonces, ese sería el siguiente paso para este caso. Es un paper del 2013, ya han pasado muchos años, entonces ahora vamos a actualizarnos, ver ejemplos aplicativos de esto, librerías también, ¿no? Pero más la aplicación, yo creo, más actual. Súper. Natalie, no sé si nos puedes explicar un poquito acerca de los 10 créditos para que tal vez nuestros amigos, amigas se animen a participar. Sí, Google tiene una plataforma que se llamaba antes Quick Labs y que ahora se llama Google Cloud Skill Boost, ¿no? Entonces ellos tienen varios paths de aprendizaje, ¿no? Hay aprendizaje, tienen toda una serie de contenido para lo que es Machine Learning, para lo que es Data Engineering, DevOps y demás, ¿no? Entonces, para cualquiera que quiera aplicar conocimiento en la nube, usualmente hay que contratar el servicio, ¿no? O levantar una máquina para poder acceder al API o a la funcionalidad que queremos aprender, ¿no? Entonces, estos créditos de Quick Labs nos permiten que ustedes puedan seguir los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, si quieren ustedes probar BigQuery o AutoML o cualquier otra herramienta de Google,
esta plataforma tiene tutoriales para todo eso, ¿no? Y al final tiene badges y demás. Entonces, estos créditos nos sirven para poder hacer esos tutoriales y poder entender el funcionamiento de estas herramientas, ¿no? Que a veces que cuando queremos probar una nueva herramienta en cualquier proveedor, ya sea Google, Amazon, Azure y demás, primero tenemos que poner nuestra tarjetita y con la tarjetita recién podemos levantar las máquinas y los servicios, ¿no? Estos créditos nos permiten que podamos levantar el servicio y seguir el tutorial, seguir el laboratorio, por ende aprender y eso es algo que nos va a aportar al currículum de todos, ¿no? Esos features son los interesantes. Y sí, tenemos una cantidad de créditos que podemos repartir entre los que participen, pero la idea es que esto sea un grupo de estudio, ¿no? Una exposición donde solamente alguien expone y el resto escucha nada más, ¿no? La idea de este club es que todos previamente leamos el paper y vengamos y compartamos lo que hemos aprendido o vengamos y compartamos las dudas y entre todos tratemos de resolver, ¿no? Igual, el el listado de papers son papers relativamente introductorios a lo que es Machine Learning y el que se anime a poder liderar una de estas lecturas, pues no lo va a hacer solo, ¿no? Nos vamos a asesorar entre nosotros, nos vamos a apoyar, podemos incluso tal vez dividir el contenido, dividir la explicación y todo, pero queremos hacerlo esto en comunidad, ¿no? Queremos que participen, queremos conocerlos, tenemos muchas más iniciativas, pero queremos saber si a ustedes les interesa esto, ¿no? Este contenido. ¿Alguien se anima? ¿No? Ya. Súper. Entonces, creo que hasta aquí. Les dejo, les vamos a poner en la página de Facebook y en el grupo de Telegram el link al segundo paper y nos estaríamos viendo el siguiente viernes, ¿cierto, Eva? Sí, es cierto. Entonces, ya que nadie se anima, la siguiente lectura lo estaría liderando yo. Y bueno, también les esperamos agradecidas, ¿no? Inicialmente agradecidas por participar, agradecidas por su interés. Y la siguiente reunión les esperamos, les animamos a que participen, a que formen parte del club de manera tal vez un poquito más activa. Y bueno, leamos el siguiente paper, ¿no? Muchas gracias, Natalie, gracias, Ori, gracias, Moni, gracias, chicos, gracias, chicas, y nos vemos la siguiente reunión. ¿Ya? Súper. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.